La ventaja de la literatura es que puede llenar los huecos que deja la historia. Un programa que lo ven tantos jóvenes y tantos universitarios. Para conocerme. Yo, si me preguntaran para qué escribo, yo diría que para conocerme. Bienvenidos a este programa especial de la revista de la universidad, La Huella de Ignacio Solares. Estamos aquí en la Casa Universitaria del Libro con Guadalupe Alonso y Vicente Alfonso. Muchas gracias por acompañarnos ahora para hablar de quien nos juntó hace casi 2 décadas y que nos permitió tener pues, más de 300 programas al aire en TV UNAM, el entonces director de la revista de la universidad, un gran escritor, dramaturgo, novelista, cuentista, un promotor cultural de excepción, Ignacio Solares. Muchas gracias, Toño. Qué gusto que estén aquí, Vicente, tú también. Igualmente. Y bueno, para hablar de este programa que marcó toda una época de la televisión universitaria y que, pues, yo lo gocé mucho porque cada miércoles, creo que grabábamos. Sí, los miércoles a las 11 de la mañana. Yo esperaba con ansias esa tertulia que teníamos con la gente que era invitada al programa, siempre interesantísima y con unos temas también muy, muy interesantes en el momento, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además, pues, la presencia de Nacho, que era un gran conversador, un gran lector, era una cátedra, a veces involuntaria, en el sentido de que hasta cuando hacía bromas, daba mucho de su carácter de lector, de escritor y de gran conversador. Sí, cómo no. Efectivamente, yo creo que algo que caracterizó siempre a Ignacio Solares fue que era un lector muy destacado. Probablemente la época en la que más he leído yo en mi vida fue la del programa, porque leía 1 o 2 libros a la semana por los entrevistados que íbamos a tener, y Nacho se los sabía todos, sí. Ya los había leído todos, yo no sé a qué hora leía, pero realmente un lector muy destacado y con una memoria privilegiada, me parece. Sí, porque además de lo que sabía él de todos los autores a los que invitaba, pues tenía unas lecturas muy importantes, que fueron muy importantes para su vida, ¿no? Por ejemplo, la de Aldous Huxley, Julio Cortázar fue importantísimo. Sí, sin duda, sin Lo duda. mismo que Borges, claro. ¿no? Y yo recuerdo que en una entrevista que vino Rosa Montero, esta escritora española, a hablar de un libro que se llamaba La ridícula idea de no volverte a ver, porque acababa de enviudar. Nacho le dijo algo así de, es que los libros te salvan la vida, ¿no? Entonces, yo creo que Nacho sí creía mucho en eso, ¿no? En cómo los libros te pueden permitir otra mirada de la realidad, pero también salvarte. Sin duda, yo creo que establecía puentes muy naturales entre la cotidianidad y las lecturas. Era una pregunta habitual en el ¿qué estás leyendo? Cada vez que uno veía al maestro Ignacio Solares era, en este momento, ¿qué estás leyendo? Y como dicen, era un lector impresionante porque él decía, bueno, yo me estoy echando los 5 volúmenes de Frank sobre Dostoyevsky, pero lo estoy contrapunteando con Las puertas de la percepción y volví a El amor en los tiempos del cólera. Y uno decía, ¿cómo lee tanto, no? Sí, por supuesto, pues Y nada. desde los clásicos hasta los más contemporáneos, porque el panorama que pudo alcanzar Nacho fue inmenso, y lo que comentaba, además de que se acordaba de todo, se acordaba de frases, se acordaba, bueno, y mucho de la ironía, del humor negro que tenía Nacho Solares, era por estas frases que a él le habían quedado en la memoria y que utilizaba siempre en momentos muy certeros, ¿no? Sí, no, ¿se acuerdan que en cada programa él le preguntaba al entrevistado, ¿tú no crees que la cultura es un antídoto contra la violencia? Yo le decía, ya Nacho, a todo el mundo le preguntas lo mismo. Y decía, es que es muy importante en estos tiempos. Claro. Y los libros son eso, ¿no? Son un antídoto contra la violencia. Sin duda. Vamos a ver ahora y a recordar en imagen y en voz a Ignacio Solares y algunas de las frases que llegó a decirnos durante estos más de 300 programas en los que nunca faltó Ignacio Solares. Y me encanta esta
vamos a decirlo así, posibilidad de desdoblamiento de la realidad, porque finalmente yo, lo confieso y quizá en forma vergonzante, cuando leo un libro me quiero enajenar con el libro, me quiero volver ajeno a mí, quiero que el libro me atrape y yo irme por el libro como Alicia a través del espejo. Y bueno, son los poemas que tanto trabajo cuesta que lleguen al público, al gran público, ¿no? Sí. Yo creo que la poesía es algo que no solamente está escrita, sino que hay que vivirla, y la mejor manera para acercarse a ella es empezar leyéndola. No hay movimiento revolucionario real, sino es el que va más allá de lo terrenal, y para lo cual necesitas de la poesía. Yo recuerdo que Borges decía que de todos los instrumentos que había inventado el hombre, ninguno era mejor que el libro. ¿Por qué? Porque pues el libro ha sido realmente el medio con el cual hemos formado nuestra cultura, nuestra civilización, nos hemos humanizado gracias al libro. Yo creo que una de las ventajas que ha tenido el Premio Nobel a lo largo de la historia es que nos descubre escritores. Me llama la atención efectivamente esa parte política del Premio Nobel. Claro, es el premio más importante de literatura que se da en el mundo. Los 4 o 5 escritores más importantes del siglo XX, repito, no Joyce, Proust, Kafka, Unamuno, García Lorca, no los tienen. Entonces, cabe pensar, por otra parte, que efectivamente es un premio que no necesariamente nos marca la calidad. Yo siempre he creído que Paz, por sobre todas las cosas, fue surrealista. Yo creo que el surrealismo sí es una marca en él muy notoria. En este libro, curiosamente, es muy claro. Este es uno de sus libros, yo creo, más abiertamente surrealista. En algún momento me comentaba el propio Paz, dice, un surrealista en la India. Imagínate lo que habrá sido eso. Y dice, yo que estuve a punto de convertirme al budismo, lástima, me interesaba leer demasiado los periódicos en la mañana. Además, siempre tenía presente a André Breton. Y fíjate que me encontré en unos libritos, en un librito de Nabokov que tiene cosas de un diario. Nabokov es muy interesante. Lolita es el arquetipo más moderno. Ahí viene que Nabokov en algún momento dice, Dios mío, he descubierto un arquetipo. Sí, sí. Bueno, pero es que entonces, qué curioso, porque también tiene mucho que ver con esta especie de inconsciente en el que nos conectamos, quizá todos de una manera que va más allá. Seguimos en este programa especial recordando a Ignacio Solares y su labor en la revista de la universidad, el programa de televisión que duró pues como 13 años. Yo creo que más o menos. Sí, más o menos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y como recordaba hace un instante, nunca faltó un llamado, Nacho. Sí, faltó a uno, te voy a contradecir. Mira. Sí, bueno. Tengo una anécdota muy chistosa de ese programa, pero no es el momento para decirlo. Vamos a hablar ahora del Nacho escritor. Fantástico. ¿No? Yo me acuerdo muy bien que Nacho decía, y tú también lo debes de recordar, Vicente, que cuando estaba escribiendo siempre había un fantasma detrás de él que lo estaba mirando. Sin duda, sin duda. Y acabas de mencionar una de las palabras clave en su obra. Yo, como escritor, muchas veces le pregunté cómo era posible que él hubiera logrado empatar 2 universos que parecían no ser muy fácilmente combinables. O sea, hay un Ignacio Solares que es el autor riguroso de novela histórica y el Ignacio Solares que es autor de relatos fantásticos. Y no quiere decir que fueran clasificaciones aisladas, sino solía combinarlas. Si uno lee, por ejemplo, La Noche de Ángeles o Madero el Otro, hay una presencia de lo que él llamaba metafísica. Sí, claro. Y tenía una frase para definirlo que nunca he olvidado, porque decía, intento que mis novelas combinen lo históricamente exacto con lo simbólicamente verdadero. Yo creo que esa frase lo define muy bien. Sí, bueno, yo creo que esa escritura estuvo marcada por experiencias que tuvo desde muy chico con una realidad que estaba más allá de lo terrenal, que eran los fantasmas, ¿no? Como lector yo podría decir que quizá en ninguna de sus obras, sea teatro, cuento, novela, falta la palabra entrever. Siempre nos vamos a encontrar en algún texto de Nacho
la palabra entrever, porque sí, estaba habitando en varios mundos, creo que tenía esa sensibilidad. Y en la parte histórica, algo de lo que me gustaba era que él comentaba que había entrado a la historia por la puerta de atrás. Y entonces eso le permitía una libertad enorme, le permitía un gozo gigantesco como escritor, que creo que se transmitía también a los lectores, y que bajaba a los personajes históricos de los pedestales. Sí, creo que, o sea, para mí Ignacio Solares nos entregó una novela histórica muy original, muy distinta de lo que siempre habíamos leído. Y como tú dijiste, con datos muy puntuales, pero también con con este pensamiento que está más allá, ¿no? Sí, recuerdo cuando uno llegaba con un autor nuevo que había descubierto, lo primero que preguntaba es, ¿tiene metafísica o no tiene metafísica? Porque él decía, es que un autor que no tiene metafísica tiene un mundo plano, achatado. Dice, si nos movemos por pasiones, por miedos, por pulsiones que no comprendemos desde lo racional, eso tiene que estar en la literatura. Y estaba totalmente en su literatura. Sí, por supuesto. Y también habló mucho de cómo le costaba trabajo escribir, de cómo escribir era sufrir un poco, ¿no? También. Porque tenía que imaginar mucho. Él sabía que el historiador tenía que llenar con la imaginación esos huecos que había dejado la historia. Sí. Y entonces poder conciliar los datos que se llegaba a encontrar, porque efectivamente era de un rigor investigativo enorme. Cuando hizo la obra de teatro El Jefe Máximo, fue a la Fundación Plutarco Elías Calles y estuvo meses leyendo documentos ahí de todo el maximato. Sí, pues sí, no podía ser de otra manera y bueno, pues ahí están sus novelas para el disfrute de toda la gente. Pues hay mucho que decir de Ignacio Solares, escritor. En un momento volvemos. De alguna manera, al escribir, uno también convoca fantasmas. Hay un poema de José Emilio Pacheco que dice que nunca escribes solo. Siempre hay alguien que te está mirando, y ese que te está mirando te puede estar ayudando y puede ser un escritor amigo tuyo que está desde otra dimensión participando con aquello que estás haciendo. En la literatura casi siempre hemos podido imaginar cosas. O sea, casi la literatura, por donde van a pasar los hechos, pasan antes las palabras. Y yo digo por eso que no hubiera habido revolución, me decía mi abuela, si en las sobremesas no se hubiera dicho tanto la palabra revolución. Y tú no sabrías qué es ese sentimiento de estar enamorado hasta que no te dicen, lo que pasa es que estás enamorado. Claro, yo sabía que algo se removía dentro de mí, pero hasta que lo traduzco a palabras es que me doy cuenta. Pues ahora tú puedes quizá chatear y hacerte una relación amorosa por medio del internet, y sin embargo nunca tendré el valor nostálgico, tendré el valor emocional de aquella carta que tardaba en llegarte de la mujer amada, que estaba escrita a mano, que había llevado un tiempo fundamental, porque ahora hasta las fotografías... Incluso hasta... Sí, claro. Tenía su bueno, olor tenía particular, lágrimas. Claro. ¿No? Esa es la ventaja, que ya por el internet, ¿cómo vas a chatear con alguna lágrima por allí? No, y otra cosa terrible que me parece una de las peores pérdidas, cómo se denigra el lenguaje en el internet, ¿no? Yo sí creo en la angustia, como dice Gonzalo Celorio, dice, odio escribir, aunque nada me da tanto placer como haber escrito. Claro, es que sobre todo la angustia ante una novela, ante todo lo que implica de tiempo, de entrega, de botella al mar, porque luego no sabe uno ni para qué, ¿verdad? Ya que terminas y dices, bueno, los 1000 ejemplares que vendí, de los cuales 500 regalé yo. No sé, pero recordé también un aforismo por ahí tuyo o una cita que haces de Dostoyevsky, en la que dice Dostoyevsky que el sufrimiento es lo que más nos enseña.
Es indudable que pues los escritores parece que estamos condenados nada más a escribir. A mí me hubiera encantado ser, por ejemplo, corredor de autos, un gran clavadista, ser un gran torero, me hubiera gustado, pero no tengo más remedio porque pues ni modo, se me dio nada más el estar plasmando patas de mosca allí, y además escribo a mano. Y entonces quiero decir, por si nos está viendo algún joven escritor, que seguramente nos está viendo algún joven escritor, yo le quiero recordar que como complemento de esta teoría que nos dice Beatriz Espejo del iceberg, que es muy sencilla, lo que hay que escribir es la punta del iceberg, lo demás queda sumergido. Y Hemingway decía algo que yo nunca he olvidado. Dice, cuando un escritor escribe, tiene que saber todo de todo, porque lo que el escritor no sabe, lo adivina el lector. Uno siempre ama a los poetas a partir de que los descubre y algún verso se te queda grabado. Y bueno, yo con Tomás he compartido desde los tiempos de Plural. Estuve un tiempo, cuando tú te fuiste de Plural, yo entré. Pero yo recuerdo, y la verdad es que recuerdo un verso tuyo que nunca se me olvidó, lo debo haber leído a los 20 años, 18 años, que dice simplemente, más secreta mientras más desnuda. Bien decía Jung que la escritura logra la manifestación del inconsciente, por eso él siempre dijo que en casos de depresión, sobre todo graves, parte de la terapia fundamental, aunque no fueran escritores, se pusieran a escribir. Otro gran escritor mexicano, José Emilio Pacheco, dice que es muy posible que tu salvación personal esté en un libro por ahí. El problema es que a lo mejor nunca lo encuentras. Claro, imagínate. O peor, que a lo mejor ya lo leíste y no te diste cuenta. Freud decía que el artista, el poeta, el escritor, lo es por una neurosis. O sea que lo que impera es la necesidad de manifestar esa neurosis. Y Erich Fromm decía que al contrario, el artista es artista y el poeta es poeta a pesar de la neurosis. Decía José Emilio Pacheco que nadie que relea lo que escribió hace 10 años podrá dejar de ruborizarse. Qué gusto, Ramón, que por fin nos acompañas. Yo quiero hacer una breve presentación de Ramón Córdoba, que aparte de ser gran amigo, porque esa es una cualidad que siempre hay que mencionar, no de toda la gente lo puedes decir, pues es mi editor. Nada menos. Imagínate. Yo creo que, pues, bueno, todo lo que he editado en Alfaguara, por lo pronto, que no es poco, ya él me lo ha editado, es un editor del que yo quisiera señalar simplemente una frase que en una ocasión me dijo Carlos Fuentes, hay otros testigos que lo escucharon, dijo que era el mejor editor que había conocido. Y seguimos hablando del legado del maestro Ignacio Solares, y ahora vamos a pasar a un ámbito fundamental para su vida, para su obra, que es la universidad. No se entiende la vida de Ignacio Solares, la obra de Ignacio Solares, sin la Universidad Nacional Autónoma de México, porque fue, por supuesto, alumno, fue profesor, fue coordinador de cultura, fue editor de la revista de la universidad, por supuesto, participaba de manera fundamental en el programa de la revista de la universidad. De todos estos ámbitos que finalmente se combinan, ¿qué quisieran recordar ustedes? Bueno, yo por supuesto que recuerdo muchísimo la parte de la revista de la universidad, y que yo siento que fue pues el último peldaño que tuvo en la universidad y el que más disfrutó. Creo que él era muy feliz haciendo la edición de la revista, convocando a universitarios a participar y también dándole oportunidad a jóvenes
Eso yo creo que venía de una trayectoria que tuvo él desde joven con, digamos, con Octavio Paz, con pues con muchos, ¿perdón? Con Julio Scherer. Con Julio Scherer, con gente que le daba oportunidad a los jóvenes y a él mismo le dieron esa oportunidad. Entonces, creo que eso lo disfrutaba mucho, ¿no crees? Absolutamente coincido contigo, porque me parece que es uno de los coordinadores de difusión cultural que llegó mejor preparado a ese cargo. Él había sido director de teatro y danza, había sido director de literatura, fue coordinador de difusión cultural, lo invitaron a quedarse y él no quiso, incluso tenía un chiste que decía, no, Mirna, mi esposa, se divorcia de mí, ya me dijo que se divorcia de mí si acepto seguir en difusión cultural. Y entonces llegó ese otro peldaño que significó la revista de la Universidad de México, y que fue con lo que se coronó, creo que toda su carrera como promotor cultural universitario. Ahí en la revista pudo, desde mi punto de vista, hacer el milagro de Lázaro. Le dijo a un muerto, levántate y anda. Todos terminamos leyendo la revista de la universidad, gozábamos mucho, esperábamos que saliera mes con mes, leer ciertas columnas. A mí me encantaba leer la del maestro Vicente Leñero, pero una revista de universitarios, con un perfil absolutamente universitario, con una vocación totalmente universitaria. Sí, sí. Aquí, Nacho, el periodista con el que se inicia toda su formación en Revista de Revistas, en Plural, con Julio Scherer, con Octavio Paz, se llega a tener un puente a este momento en donde le da una fortaleza que me parece que habría que revisar y que habría que hacer ahora una crítica de qué ha pasado, porque desde mi punto de vista quizá el actual formato, la actual época, sí tiene un perfil definido, pero ha perdido mucho de su vocación universitaria. Yo ya no veo a los universitarios leyendo como lo logró Nacho, y creo que por ese olfato que desarrolló como periodista desde su juventud. Ahora, convendría recordar justamente anécdotas que él contaba de cuando él fue universitario y que tienen que ver con esto que comentas. Él solía decir que no pocas veces se tenía que ir caminando porque no tenía dinero. Y entonces decía, pero al mismo tiempo no quería dejar de estudiar. Creo que eso lo sensibilizaba mucho para decir cuántos muchachos ahí afuera quieren oportunidades, quieren leer algo y no tienen con qué, ¿no? Sí. Creo que siempre estuvo conectado con ese yo universitario, jamás dejó de ser un alumno también de la universidad, y eso se palpa efectivamente en el Solares editor, en el Solares coordinador de difusión cultural. Sí, creo que eso, justamente eso también lo hacía muy sensible hacia los jóvenes, ¿no? Porque esa anécdota que tú cuentas, pues está presente en algunas entrevistas, en una que yo le hice, por supuesto, ¿no? De cómo tenía que pedir prestado dinero para poder comer o para tomar un camión, un transporte, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ese es el entrañable, digamos, Nacho universitario, ¿no? Sin duda, un profesor que jamás dejó de ser alumno. Creo que eso lo definiría en buena medida. Y hay un punto que sí creo que es importante destacar cuando fue responsable de la dirección de teatro y danza. Él creó el ciclo Los Grandes Directores del Teatro Universitario, que ha sido, desde mi punto de vista, el momento más culminante, más relevante de los últimos 30 años del teatro nacional, porque en 3 años logró reunir a directores de la talla de Luis de Tavira, de Ludwig Margules, de Juan José Gurrola, de José Luis Ibáñez, de Ignacio Retes, de Juan Ibáñez y de José Solé. Uno tras otro, era la cartelera que estaba en el Juan Ruiz de Alarcón, en la Sala Covarrubias, en el Sor Juana Inés de la Cruz. Y fue un momentazo. Yo creo que es algo que está todavía pendiente y que ojalá alguien se anime a hacer la reflexión de ese Ignacio Solares, creador de programas tan específicos, tan emblemáticos, que en la parte teatral significó un hito, y que yo creo que ya es un hito en el teatro universitario. Pues efectivamente es mucho lo que puede decirse de la relación entre la universidad, Ignacio Solares. Sin duda está presente en su literatura, está presente en su obra de vida, en su biografía. Seguimos analizando el legado del maestro Ignacio Solares.
A mí me sorprende cómo cuando yo llegué a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya el mito se había creado. Todo lo que significó para el teatro mexicano, para la Universidad Nacional Autónoma de México, para el teatro universitario mismo, este suceso que lo que me sorprende es efectivamente la naturalidad con la que se dio. Yo siempre he creído que es un privilegio esta universidad, en tantos sentidos, es como un símbolo de muchas cosas, y entre otras, esta posibilidad de hacer cosas en la universidad, precisamente en un área tan estratégica como la que tienes tú, me parece maravilloso. Yo que tuve la suerte también de ser director de literatura, que para mí es un orgullo hacerlo, sobre todo por lo que implica el hacer esa revista en nuestra casa que es la universidad, y que yo creo que, así como decía Jung, que hay lugares que simbolizan el alma de los pueblos. Yo creo que nuestra universidad simboliza en buena medida el alma de México. Yo siempre me he quejado, de alguna manera, de que pues nosotros vivimos el fin de las utopías y de las esperanzas. Yo recuerdo en mi juventud todavía el aliento que significaba el 68, el movimiento estudiantil, el Che Guevara, ese concepto que teníamos todavía de la utopía, si tú quieres más localizada. Ahora ya se abrió el foco totalmente, y ha traído también esto un cambio de mentalidad que yo todavía no logro digerir. He dado clases aquí en la universidad hace mucho tiempo para conocer a esos protagonistas de la literatura mexicana del siglo pasado. Hay que leer el libro de Manuel Carballo. Seguimos en este programa especial, La huella de Ignacio Solares, en la revista de la universidad. Les confieso, Vicente, Guadalupe, que yo en este momento tengo un sentimiento ambivalente, porque me da mucho gusto estar aquí ante las cámaras de TV UNAM con muchos de los compañeros con los que durante tantos años hicimos el programa de la revista, con ustedes, pero también sin Nacho. Y entonces es ese hueco que también nos queda de un hombre polifacético, multidisciplinario, barroco, casi podría decir, porque sabía de todo, a todos los temas le entraba con mucha profundidad. Creo que si algo destacaba era en la plática de Nacho, era que sabía realmente mucho, como decíamos, un gran lector, un gran escritor, una persona realmente admirable y muy simpático, con una mirada muy ácida, con un humor negro muy fino y puntual siempre. Y ahí Nacho, pues bueno, pudo tocar muchísimas disciplinas. ¿Ustedes qué quisieran comentar sobre esto? Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque en primer lugar tenía humor siempre, ¿no? En todos los programas que hicimos con él siempre salía algo de humor, y bueno, pues eso hacía que la plática fuera muy rica, ¿no? Con él. Y en cuanto a las diferentes disciplinas, creo que Nacho tenía un abanico de intereses muy amplio, en donde iba del psicoanálisis a la música, a la historia, por supuesto, a las artes visuales y también a la política, porque siempre estuvo muy atento al momento que estaba viviendo, al momento político, al momento social, ¿no? Sin duda, y ya que mencionas el psicoanálisis, me parece que nutre en buena medida su literatura, y por supuesto recordábamos hace unos minutos, ¿no?, cómo sabía conjugar lo históricamente exacto con lo simbólicamente verdadero, y lo lograba a través de estas herramientas que había obtenido. Por ejemplo, yo me acuerdo, es una anécdota que solía contar mucho también, que en alguna época fue alumno de Erich Fromm, y que en ese momento Fromm no daba entrevistas, y que él consiguió una entrevista, no recuerdo si fue para Revista de Revistas, pero que le dijeron, ¿cómo le hiciste? Dice, es que yo llevo un año estudiando un curso con Fromm. Yo no me acerqué como reportero, sino como su alumno. Él, digamos, soy cercano a él, participo siempre, lo escucho con mucha atención, y sin duda tenemos esto que es, digamos, un entrevistador que se acerca de manera
totalmente comprometida, ¿no? Y por eso después hace sus cartas a una joven psicóloga, y esta pasión por el psicoanálisis se filtra en su conversación. O sea, tenía esta frase, por ejemplo, cuando uno estaba hablando, decía, algo diría Freud de eso, que parece un tic, parece una gracejada, pero en realidad todo el tiempo estaba pasando las cosas por el tamiz de la historia, por el tamiz de la política, por el tamiz de la religión, por el tamiz del psicoanálisis. Hasta en el teatro, ¿no? Absolutamente. En los homenajes que se hicieron a principios de este mes de octubre, se ha comentado que tenía una gran facilidad de saltar de una disciplina a otra, del teatro a la narrativa, de la narrativa al cuento, del cuento al periodismo. Y una vez, hablando del psicoanálisis, que su hija le dice, una de sus hijas le dijo, papá, creo que voy a estudiar psicología. En lugar de motivarla, como lo haría cualquier padre de familia, para decirle por qué sí, por qué no, le escribí un libro, el que acabas de mencionar, Vicente, Cartas a una joven psicóloga. Esa fue la respuesta de este padre, también amorosísimo, hacia una de sus hijas. ¿Y qué hizo después? Ese texto lo convierte en una obra de teatro que se llama Freud o Jung, La moneda de oro, en donde cuenta el caso de la que quizá haya sido la única paciente que compartieron Freud y Jung. Algo interesantísimo. Sin lugar a dudas, Nacho, un hombre clásico de los que se van a extrañar en este México de hoy. Sí, cómo no. Y bueno, con respecto a la música, pues él era un melómano total, ¿no? Sí hablaba de cómo escuchaba conciertos. A mí me dijo, ya escogí la música con la que me voy a ir, ¿no? Un concierto de Bartók. Y en la revista de la universidad, pues tuvo también ese momento de invitar a gente que tenía de diferentes disciplinas, ¿no? Invitó a Eugenia León, invitó a Flavio González Melo del teatro, invitó a muchísima gente de diferentes disciplinas que enriquecieron muchísimo el programa. Y en la revista también una parte importante era los reportajes gráficos, porque también la plástica fue de este interés de un hombre realmente excepcional, un universitario del cual nos da muchísimo gusto estar hablando el día de hoy, que fue director de teatro y danza, director de literatura, coordinador de difusión cultural y director de la revista de la universidad. Aquí seguimos en La huella de Ignacio Solares. Hay un elemento que está detrás de todo esto y que me parece fundamental, y yo siempre con mis amigos y con mis hijos lo tengo como la bestia negra de la vida, que es el aburrimiento. Ah, desde luego. Y si algo nos ya lo decía Baudelaire, que era la bestia negra de la vida. Sí. Y si algo nos enseña y nos ha enseñado en este par de programas, el maestro de la Peña, es que estamos tan llenos alrededor de estímulos ricos que el aburrimiento es inconcebible. Yo siempre he creído que, pues mira, si algo puede salvar al ser humano y podríamos llegar a algo, es la ciencia. A mí siempre me ha interesado mucho la historia en general, y la historia que de alguna manera uno crea y recrea. Yo tengo esta teoría de que ya llegó un momento en que lo que sucedió en la realidad real no importa. Y te pongo un ejemplo, Flavio, para entrar en materia. En las escuelas se estudia la figura de Pancho Villa a través de un libro de Martín Luis Guzmán que se llama Memorias de Pancho Villa y que tiene un subtítulo, novela. ¿Qué dijo en la realidad real Pancho Villa? Está perdido en la noche de los tiempos. Ah, pero sí sabemos lo que dijo Martín Luis Guzmán en las Memorias de Pancho Villa. Madero suelta la prensa. Ahora sí que era un presidente rodeado de lobos, como dicen ahora del Papa Benedicto XVI. Y claro, la prensa, por alguna razón, cuando la sueltas normalmente golpea. Eso es lo primero que sucede. Por eso creo que en buena medida, pues los 70 años del PRI tuvieron como característica la represión de la prensa. Porque yo digo
que el olvido es una forma de la barbarie. Es tan fácil olvidar, y si tú te das cuenta, pues estamos hechos precisamente de eso que rescatamos. Somos lo que rescatamos, a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel artístico. Es curiosa la combinación de la literatura con la medicina. Yo creo que están muy cerca, pues simplemente como una preocupación humana. Yo siempre he creído que el olvido es una de las formas de la barbarie. Todo lo que hagamos por rescatar, somos la memoria, somos esa memoria. Y bueno, ahora sí que literalmente somos polvo de aquellos lodos. Entonces me apasiona todo lo que tiene que ver con este rescate de lo que ha sido sobre todo una tierra tan especial como es la nuestra. Yo le empecé a dar el golpe allá a la música que más me gusta ahora. Buena parte de lo de Stravinsky, buena parte de Sostakovich, que es la única música que actualmente oigo, ya oigo pocas sinfonías. Esa división que hacía Oscar Wilde, que a mí me parece muy acertada, como casi todo lo que decía Oscar Wilde, y cuando le preguntaron que si tal novela era moral o inmoral, y dijo, yo creo que no hay novelas morales ni inmorales, hay novelas bien escritas y mal escritas. Claro, cuando dices música buena y música mala, yo creo que finalmente también puedes aplicarlo en ese sentido, ¿no? Por eso yo, con mis hijos, con mis alumnos, siempre les estoy diciendo que parte fundamental de tu desarrollo personal, yo tengo un taller de creación literaria, pero parte fundamental de tu desarrollo personal es la música. La música te desarrolla como ser humano, la música te ayuda a tener identidad. Yo creo que el problema de lo artístico es que precisamente requiere del tiempo para que la gente logre entrar, para digerirlo y para que entre a una cosa que se llama inconsciente colectivo. Yo insisto en este aspecto que tiene de símbolo. Dostoyevsky decía, solo la belleza nos salvará. Y realmente a mí me parece que una ciudad, un espacio, está hecho de la posibilidad de que tengas allí símbolos, hay que simbolizar. Eso decía Roland Barthes, el filósofo francés, decía, a los niños hay que enseñarlos a simbolizar en cada cosa. Bueno, seguimos aquí recordando a Ignacio Solares, su trayectoria, una gran trayectoria, y lo hemos hecho desde diferentes perspectivas. Y yo creo que Ignacio Solares, pues, muy atento a la historia, un periodista muy agudo, no podía dejar de tener una visión crítica de la actualidad. Y es lo que vamos a revisar en este momento. En el trayecto de la revista de la universidad, tuvimos muchos invitados de muchas diferentes disciplinas y tuvimos también a gente que hablaba de la política, del momento actual. Estuvo por ahí Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo por ahí Rafael Tovar y de Teresa, en fin, una gama muy amplia de personajes que hablaban del momento actual. Y creo que para Nacho era importante esto, ¿no? Y con todo el legado que tenía, de sus lecturas, del conocimiento de mucha gente y de la historia de este país, creo que tenía opiniones muy valiosas. Sin duda, de hecho, digamos, hasta hace unos años demostró incluso sus dotes adivinatorias. ¿A qué me refiero? Recuerdo que cuando comenzó la pandemia, estábamos haciendo una serie de entrevistas a profundidad con él, Martín Solares y el propio maestro Ignacio. Y en eso llegó la pandemia. Y entonces nos pasamos al formato de Zoom, nos conectábamos los viernes y yo estaba leyendo en ese momento El Sitio, su novela El Sitio, que como recordarán ocurre cuando unos habitantes de un edificio en La Condesa de pronto se ven atrapados y no pueden salir del edificio. Decíamos, es que esta novela hubiera sido leída en clave de ficción, en clave fantástica, y ahora es absolutamente realista. Y me acuerdo que festejó muchísimo que hay una de las vecinas que se pone a acumular papel de baño. Y entonces esto pasaba en la pandemia. Me decía,
¿cómo le atinaste, maestro? ¿Cómo supiste? Dice, bueno, me puse a pensar en qué era el tipo de cosas que podían obsesionar a alguien que no podía salir de su casa, ¿no? Entonces eso nos da una idea, aunque parece un rasgo pequeño, sin importancia, eso se convierte en una lectura de fondo de una realidad que después nos tocó vivir a todos. Claro, es que él también decía que antes de los hechos pasan las palabras, ¿no? Sí, y yo creo que tiene mucho sentido cuando uno analiza los temas de su narrativa y de sus obras de teatro. El Jefe Máximo, El Gran Elector, Tríptico, son obras políticas, de corte política, en donde la crítica está siempre muy presente. Nos presenta distintos casos, ¿no? Pero en El Gran Elector, en donde imagina a un presidente eterno que desde 1920 y tantos hasta ya entrada la década de los 90 ha continuado en el poder, ¿no? Y efectivamente es un simbolismo del PRI, y que en escena fue interpretado magníficamente por el maestro Ignacio Retes, Y la crítica era feroz. Las nuevas generaciones encontraban realmente muchos puntos que luego, y 20 años, 30 años después de estas representaciones, siguen absolutamente vigentes. Sí, y yo me acuerdo mucho que tenía una gran preocupación con las nuevas generaciones, ahora que lo mencionas, que decía que estábamos en una época donde ya no había utopías, ¿no? Y él recordaba mucho toda esta parte que vivió, le tocó vivir en su juventud del 68, en donde todo era como la búsqueda de un nuevo mundo, la búsqueda de cambio, de una revolución, y que las utopías estaban palpables, ¿no? Y él decía, ahora ya no hay utopías, estamos en una época de desesperanza. Curiosamente, una de sus novelas más emblemáticas se titula así, No hay tal lugar, que es el significado de utopía, y que es justamente una exploración a partir de una experiencia en la Sierra Tarahumara, que era uno de sus lugares favoritos. Es decir, ¿realmente se pueden construir las utopías? Efectivamente, él de pronto pasaba por periodos de desencanto y solía, por ejemplo, citar un pasaje muchísimo, ustedes lo recordarán, en un pasaje de Dostoyevsky que se conoce como el Gran Inquisidor, ¿no? En donde Jesucristo regresa a la tierra y termina siendo procesado por la misma iglesia, ¿no? Entonces decía, bueno, es que eso en muchos ámbitos está pasando. Quien se ha atrevido a pronunciar, a proponer utopías, es destazado. Pues sí, ahí están los libros de Ignacio Solares, donde está vertido todo su pensamiento, todos sus intereses, todas sus inquietudes, y seguiremos hablando de él. En un momento regresamos. En mi situación personal, en la que estuvo marcada sin duda por el 68, y yo recuerdo todavía aquellas esperanzas, aquel mundo utópico que queríamos alcanzar, todo lo que fue la época de los hippies, la utopía del socialismo, el Che Guevara, las revueltas juveniles, estudiantiles, y cómo de repente se desmoronan, se van perdiendo, y al final del siglo pasado ya vemos que a lo que nos estamos enfrentando es a ese vacío. Yo creo mucho en eso que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Efectivamente, aparte de un inconsciente personal, familiar, hay uno colectivo. Y esta celebración, esta conmemoración, creo que vamos a dejarle allí, tiene mucho que ver con nuestra identidad, pero también con nuestra posibilidad de futuro, porque yo creo que los mexicanos hemos vivido tiempos muy difíciles. Ahora sí que, como dice Borges, yo que como todos los hombres he vivido tiempos difíciles, pues todos hemos vivido tiempos difíciles, pero yo creo que a partir de esa conmemoración no solamente miras hacia atrás, y es lo que me parece muy importante, sino que miras hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay un corte de caja de la memoria, y de alguna manera también, creo yo, es la posibilidad de revitalizar nuestra esperanza. Y lo más difícil para un joven en especial, pero en general para la ciudadanía, es a veces sentir que dónde te agarras para poder hacer esos cambios. O sea, yo sí creo
que un partido de izquierda siempre es necesario. Creo que ahí es incongruente el que digas, soy político, tengo un cargo público y lo que hago es tener distancia ante la gente, pues es contradictorio. Nuestra independencia hubiera sido otra si no han sido expulsados los jesuitas. Fíjate cómo de alguna manera las guerras, las revoluciones producen una gran literatura. Así es. Toda la guerra contra el zarismo pues nos dio a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Chekhov, y por llegar más cerca a la Revolución Mexicana nos ha dado alguna de las mejores obras literarias que ha producido este país. Y bueno, amigos, Guadalupe, Antonio, se nos va el tiempo volando. Sí. Hemos evocado varios aspectos de Ignacio Solares, pero nos faltarían muchísimos, ¿no? Quiero aprovechar que este programa se llama Revista de la Universidad, La Huella de Ignacio Solares, para preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿cuál sería la huella de Ignacio Solares? Bueno, qué difícil pregunta, porque huella deja en muchos sentidos, ¿no? Yo aprecio muchísimo el trabajo que hizo, obviamente, en la literatura, pero también para mí la huella de Ignacio está en el periodismo. Entonces, las entrevistas que hacía, el modo como llegó a ser periodista, todas las anécdotas que tiene que son fabulosas en el periodismo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una parte para mí muy especial de Nacho, y bueno, su huella como universitario también, ¿no? Creo que su trabajo en la revista de la universidad es una huella muy importante que deja pues en ese ámbito. Claro, sin duda. ¿Y para ti, Antonio? Deja varias, en lo personal y en lo profesional. En lo personal como un amigo, un gran amigo, y él me llegaba a decir, yo soy como tu hermano mayor. Fue la relación que logramos hacer después de 30 años de amistad, que inició, como lo mencionaste tú, como también lo dijo Guadalupe, porque muy generosamente apostó por un muchacho de 24 o 25 años para hacerlo promotor cultural. Y aquí sigo después de 30 años, pero él fue el que tuvo el ojo, el que tuvo el olfato de decir, voy a confiar en él. Entonces, es un hombre toral en mi vida, es una presencia definitiva en mi vida personal, en mi vida como creador, porque me permitió también interpretar varias de sus obras de teatro, dirigir y adaptar otras de sus obras de teatro. Entonces, lo tengo también en muchos aspectos, y además llevarme 5 años, 6 años a la televisión a hacer el programa de la revista de la universidad, que fue un agasajo en donde ahí nos conocimos, Guadalupe y yo, en donde nos conocimos, Vicente, y donde entablamos también una amistad, porque si algo Nacho tenía, era que, por lo menos en mi caso, y creo que en muchos, él te compartía a tus amigos. Él permitía que te hicieras amigo de sus amigos. Y eso es algo que también identificaba mucho a Nacho como persona. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que tenían para ustedes, que es ¿cómo poner en contacto a las nuevas generaciones con Ignacio Solares? Es decir, como tú bien lo mencionas, él siempre estaba presentando a sus amigos, conectando entre sí, estableciendo redes, y creo que ahora a sus lectores, a quienes estuvimos en contacto con él, nos toca difundir esta huella que dejó. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que para empezar, la gran idea que tuvo Ignacio Solares de llevar la revista de la universidad a la televisión fue importante en el sentido de la difusión que se le daba en ese momento, ¿no? Y bueno, yo creo que seguir hablando, seguir refiriéndonos a su obra, pues no sé, hacer difusión, ¿no? Interesar a la gente a través de talleres, de clubes del libro. Creo que eso sería importante, ¿no? Porque además también quisiera mencionar esto, que Ignacio Solares fue un hombre de muchos claroscuros, pero también fue un hombre que los reconoció, que se reconoció en la parte clara y en la parte oscura. Y creo que al final de cuentas todo esto está vertido en sus libros, y además con una manera de proceder en su vida en donde él se la rifó en esos dos aspectos, ¿no?
Y en eso quiero recordar algo. Cuando terminó su gestión como director de teatro y danza, el periódico Reforma sacó un reportaje, un artículo que se llamaba Los claroscuros de Ignacio Solares. Y yo cuando pues fui a enseñárselo, me dijo, es que así es la vida. La vida es de claros y de oscuros. No tenía el menor empacho en eso. No. Efectivamente. Creo que eso es una gran enseñanza. ¿Sí? Una autocrítica total. Y yo creo que, como dicen la frase, como muchos autores lo reconocen, el mejor homenaje que podemos hacerle a un escritor es leerlo. Y ahí están muchísimos de sus libros, casi 30 libros escritos desde los 70, desde mediados de los 70, Delirium Tremens, este reportaje periodístico que está en varias versiones, en varias ediciones, es fantástico, hasta el último que hizo con Pepe Gordon, a 4 manos, como decían ellos. Sí, ¿no? El novelista de lo invisible. Sin Pero duda. ¿tú qué opinas acerca de tu pregunta misma? Bueno, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que, por ejemplo, este libro que hace Pepe Gordon es fundamental. Me llama la atención cómo el maestro a los 16 años empieza, como un jovencito, empieza a entrevistar, y por su sagacidad como entrevistador se va abriendo paso en el mundo del periodismo y después en el mundo de la literatura. Y termina siendo entrevistado. Hay una suerte de cierres a lo largo de su vida y de su obra. Hay otro que me llama mucho la atención. Las últimas 2 novelas que publica son El Juramento, que tiene como protagonista a un joven, y luego Serafín, ¿no? Que había sido publicada como cuento, y luego amplía y corrige, incluso le cambia el final, y cuyo protagonista es un niño en apuros. Entonces parece que más bien es evidente que había un interés por las tribulaciones, por las inquietudes de las nuevas generaciones, y creo que muchos de los que nos estarán escuchando, que sean jóvenes, se sentirán identificados, ¿no? Para terminar este último bloque, quisiera pedirles que lo despidieran de una manera especial, ¿no? Como ustedes habían propuesto. Pues, la despedida que hacíamos, o que hacían ustedes dos en la revista de la universidad, Antonio. Pues sí, hablando de este humor que siempre tenía Nacho, en el primer programa, al final, al terminar, le llegué a decir, pues Nacho, un programa más, y él, con toda esa ironía y ese humor negro, me respondió, un programa menos. Ustedes escogen. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial de la revista de la universidad, La Huella, de Ignacio Solares. Bueno, pues realmente lo que es el tiempo, lo que es la vida, cómo puede uno en algún momento haber estado con alguien tan estimado, tan querido. Y hay un poema de Borges, perdón, Toño, que siempre cita a Borges. No, pues qué maravilla. Pero qué maravilla, ¿verdad? Dice Borges, ¿quién nos dirá de quién? Sin saberlo nos hemos despedido. Nacho, pues un programa más. O un programa menos, como quieras verlo. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos la semana entrante.